Hola a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar con las técnicas de conteo, ¿ya? Se va a iniciar con la primera técnica, permutaciones, ¿ya? O denotada en este caso como permutaciones simples, ¿no? Entonces vamos a analizar ya esta técnica de conteo con este ejemplo, ¿no? De cuántas maneras se pueden permutar las letras A, B y C. Hay que trabajar con tres letras. Entonces, esto lo vamos a trabajar en Google Hojas de Cálculo o también denotado como Google Sheet, ¿no? ¿De cuántas maneras se pueden permutar las letras ya A, B y C? Entonces, una opción sistemática de poder ordenar esto sería sobre la base de A. Ya, sobre la base de A, entonces puede venir BC. Ahora puedo permutar estos dos, sería KCD. Otro sobre la base de B puede estar con A y C. Ahora puedo permutar estos dos, podría ser C y A. Finalmente, sobre la base de C puede venir acá BA. Puedo permutar acá estos dos y vendría a ser AB. Entonces, hasta acá lo que se tiene son 6 permutaciones, ¿no? 6 permutaciones, ¿ya? Eso es lo que se tiene como un primer resultado, ¿no? 6 permutaciones. ¿Ya? Este es un primer resultado, pero nótese que para poder calcular este número de las 6 permutaciones, ya se ha tenido que listar cada uno de los casos, ¿no? Cada una de las permutaciones. Y al final se ve de que hay un total de 6 permutaciones. No hay más. Entonces, esas son las 6 posibilidades que se puede obtener, ¿no? Considerando las letras A, B y C. Eh, Podemos trabajar con un segundo método, el método de las cajas, ¿ya? Particularmente acá se tienen 3 elementos, ¿no? Entonces, como 3 elementos, ya esto se puede asociar, el número de elementos se las puede asociar esto con lo que llega a ser cajas, ¿no? Por ejemplo, en esta caja estaría bueno, representa esta columna, nuestra primera caja. Y el razonamiento es, eh, ¿cuál es la posibilidad de que ingrese una letra sabiendo que hay letras A, B y C? ¿No? Y lo que vemos en esta columna puede ser A, puede ser B, puede ser C. Entonces, solo hay 3 posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad de que ingrese acá una letra sabiendo que ya ingresó una letra en esta caja? Entonces, eran 3 letras, era la letra A, B y C. Y si ingresa acá, si calculamos acá la posibilidad, ya serían dos nomás, ¿no? Porque una letra ya ingresó acá. Entonces acá serían 2 posibilidades. Y en la tercera caja, bueno, si ingresó una letra acá y ingresó otra letra acá, entonces solo hay una posibilidad, ¿sí? Eso es lo que se tiene. Entonces, podríamos decir acá, por el principio, ya por el principio de la multiplicación, por el principio de la multiplicación, ¿ya? Sí, por el principio de la multiplicación, ¿ya? Entonces, es como tener acá 1, sí, sería lo mismo que tener esto, ¿no? Claro, 1 por 2 por 3, ¿no? Ya, aquí podríamos, sí, esto es igual a, podría multiplicar, aprovechando que estoy en Google, sí, ¿no? Esto multiplicado por esta celda, multiplicado por esto, ¿no? Entonces tendría aquí 6 permutaciones, ¿no? 6 permutaciones, ¿ya? Esto entonces como resultado. A ver, vamos aclarando. Por el principio de la multiplicación, ¿ya? Por el principio de la multiplicación, entonces se tendrían que multiplicar las posibilidades, ¿no? Entonces, si se va a multiplicar las posibilidades, lo que tenemos acá es multiplicar 1 por 2 por 3, ¿no? ¿Ya? Y eso, como puede verse, me da un resultado de 6 permutaciones. Acá esto como un primer resultado, ¿no? Nótese que estamos llegando al mismo resultado que se había obtenido luego de listar uno a uno, ¿no? A todo el universo de las posibilidades, ¿no? De las permutaciones, ¿ya? Ahora podemos extender este razonamiento, ¿ya? A lo que es para n elementos. Esto con la finalidad de poder deducir la fórmula para
n elementos. Entonces, aplicando el método de cajas para n elementos, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, ya no solo 3 elementos, sino ahora para n elementos. Entonces, en nuestro análisis lo primero que notaríamos es que tiene que entrar entonces n cajas, ¿no? Entonces, bajo el mismo razonamiento, acá partimos de derecha a izquierda. ¿Cuál es la posibilidad de que ingrese acá un elemento de n elementos? Puede entrar los n elementos. Ya, ¿cuál es la posibilidad de que ingrese un elemento sabiendo que uno ya ingresó acá? Entonces, sería acá n menos 1. ¿Cuál es la posibilidad de que ingrese en la tercera caja un elemento de los n elementos sabiendo que un elemento ya ingresó en la primera y que otro elemento ya ingresó en la segunda? Entonces sería n menos 2 elementos. Y así esto puede irse trabajando de manera sucesiva hasta llegar a 1. Es lo que vemos, ¿no? Justamente porque el número de elementos coincide con el número de cajas. En ese entendido ya la última caja llega a tender a 1. Entonces, para n cajas, la última caja va a ser 1, ¿no? Entonces, nuevamente podríamos ir comentando ¿no? Lo que se mencionó, hablando de, por el principio de la multiplicación, se tendría que multiplicar entonces, sí, tendría que multiplicarse, ¿no? Ya tendríamos entonces esto para multiplicar acá. Ya. Para multiplicar, ¿no? Habría que multiplicar estos elementos, ¿ya? Estos elementos, ¿no? Pero esto no debe de estar así. Multiplicando estos elementos, entonces acá, ya, esto sería igual a ¿qué? Sería igual a n factorial. Eso porque tiene ese comportamiento, ¿no? Si nosotros lo vemos, la productoria desde 1 hasta n, es decir, 1 por 2, por 3, sucesivamente hasta por n, eso es lo mismo que n factorial, ¿ya? Entonces, acá ya tengo ya dos posibles resultados. Ya, a ver, eso antes voy... este todavía no es un resultado como habíamos trabajado acá, ya, no es todavía un resultado. Esto es para la generalización de la fórmula, entonces no es necesario pintar esto. Solo indicar que se trata de n permutaciones, ¿ya? La productoria desde 1 hasta n sería igual a n factorial, entonces las permutaciones para n elementos sería igual a n factorial. Luego la fórmula correspondiente sería entonces decir la fórmula va a ser permutaciones de n elementos, ya esto va a ser igual a lo que es n factorial. Sí, eso, ¿no? Entonces, esa llega a ser la fórmula general, ¿ya? Para el cálculo de permutaciones de n elementos. Permutaciones de n elementos es igual a n factorial. Acá podría aclarar eso. Se lee, ¿ya? Permutaciones de n elementos es igual a n factorial, ¿no? Esa es entonces la interpretación. Esta podría resaltar con un color indicando que ya es la fórmula para n elementos. El cálculo de permutaciones para n elementos, entonces es igual a n factorial. Ok, bien. Sí, también podría esto pintar. Ya. Ahora, del ejemplo anterior, ya, del ejemplo anterior se tiene, ya, del ejemplo anterior, entonces aplicando, ya, sería permutaciones de 3 elementos. Permutaciones de 3 elementos va a ser igual a 3 factorial, ¿no? Entonces, esto sería como indicar una multiplicación con el 1, con el 2, con el 3, ¿no? Tenía que multiplicar 1 por 2 por 3, va a ser 3 factorial esto, ¿ya? Y esto, bueno, también acá en Google, hojas de cálculo, se tiene la función fact, ya, eso es el factorial. Ya podríamos darle entonces estos parámetros. No, perdón, directamente, ¿cuánto va a ser, no? 3 en este caso, ¿no? Factorial de 3.
Y esto me estaría calculando 6. Entonces serían 6 permutaciones, ¿no? Serían 6 permutaciones. Este sería entonces el resultado, ¿no? Sería 6 permutaciones. Igual, ¿ya? Acá nomás esto debo de trabajarlo como A, arriba tengo la derecha, ¿no? Multiplicando, podría utilizar, como habíamos dicho, fact, ¿no? Factorial de 3. 6 permutaciones. Ya, eso es lo que se tiene entonces, ¿no? Ahora nótense los resultados. Aquí hemos calculado, he tenido que listar todo el universo, uno por uno, hemos ido contando y hay total 6 permutaciones posibles. Por el método de cajas hemos logrado obtener 6 permutaciones. Mediante fórmula obtenemos 6 permutaciones, ¿no? ¿Qué tal?